Hola, hola, saludos a todos, ¿cómo están? Hoy es 24 de enero del año 2021. Yo soy el arquitecto Gustavo Gutiérrez y estoy transmitiendo desde aquí, desde Monclova, Coahuila, México. Hacía bastante tiempo que no hacía un video, que es prácticamente todo diciembre del año pasado y lo que llevamos ahora aquí de enero. Este, eh, pues aquí Monclova es una ciudad que es, para los que no saben, es una ciudad que se encuentra al norte de México y en un lugar un poco de clima extremoso. Entonces, aquí cuando se viene el invierno, a veces tenemos climas verdaderamente muy fríos. Yo, por ejemplo, tuve que cambiar la ubicación de mi oficina aquí mismo dentro de mi propia casa. Tuve que modificar la oficina porque pues un cuarto es más frío que otro, ¿verdad? Y entonces, pues esa fue una razón. Mm, Hubo problemas otros de otro tipo también, de carácter familiar. Este, una de mis hermanas tuvo un problema de salud y falleció. No de esta enfermedad que está tan lastimándonos en todo el país y el mundo, que es el COVID. Falleció de una enfermedad que ya padecía durante bastante tiempo y se agravó a finales del año pasado. Y entonces eso también me hizo eh, pues retirarme un poco. Y la ubicación, no me gustaba este cuarto porque hay cuadros y, ¿verdad? Entonces es una recámara. Y entonces se me decía a mí que no quería transmitir desde aquí. Bueno, ahorita ya ubiqué un poco más la cámara y tapé un cuadro por ahí, así. Entonces, bueno, para no, este, que no haya distractores, ¿verdad? ¿Qué es cuál es el, lo que tenemos nuevo? Pues hay varias cosas. El año pasado fue un año muy duro. No sé si sea por cuestiones de esta pandemia, pero hubo muchos fallecimientos de personas cercanas a mí, unos familiares y otros indirectos. Se vino una situación muy fuerte en ese sentido. Puedo contar, en un solo año, nunca había perdido tantas personas como en años anteriores de mi vida. No sean cuestiones generacionales o qué, pero no me parece. Por ejemplo, el caso de mi hermana, pues yo no podría yo a principios del año pasado, nunca se me hubiera ocurrido por la mente que ella pudiera agravar su salud de esa forma y terminar falleciendo. Para mí es muy difícil de creerlo. Hubo otras personas que igualmente fallecieron. Falleció uno de mis tíos políticos. Me falleció una hermana de mi mamá, mi tía San Juana. Falleció dos tíos políticos, o sea, esposos de unas tías, mi tío Javier García, mi tío Carlos Cantumancha. Falleció un hermano de mi papá, mi tío Olivo. Falleció un hermano de mi cuñado. No era muy, bueno, no era familiar, pero persona que yo conocía, el licenciado Sustaita. Y era una persona muy sana igual. Si alguien pregunta o se imagina, dice, no se imagina uno que pudiera fallecer por una enfermedad así tan, tan súbita. Falleció mi cardiólogo. Falleció uno de mis vecinos también, pero no sé si de esa enfermedad, o parece que se cayó y de una caída falleció, o sea, bastante gente.
Entonces, ha sido temporada difícil. Yo creo que esa psicosis de esta pandemia tampoco ha ayudado mucho a las personas, las pone en situación muy vulnerable. Yo me he sentido también un poco vulnerable. Tal vez incluso a principios de año, del año pasado, a principios, falleció un amigo mío muy cercano de la universidad, también conocido yo estaba sacando como cuentas de casi 40 años, compañero de la universidad, conocido pues 35 mínimo, con quien yo convivía mucho tiempo desde la escuela. Falleció y sí afecta. Y lo más duro del caso es de que tiene uno que mostrar una buena cara, ¿verdad? Pero y que te está llevando la patada por dentro, ¿no? Esa situación. Es una pandemia muy extraña. Por ejemplo, estaba viendo yo los partidos de fin de semana, el sábado y domingo, que están las finales de la NFL, y yo veo cómo en Estados Unidos los estadios están llenos. En la NFL, por ejemplo, el partido de los Green Bay Packers, que es una ciudad que está muy al norte de Estados Unidos, que por la inclinación de la Tierra señalan que está muy cerca del Polo Norte, que incluso está más cerca del Polo Norte que Alaska, por la inclinación de la Tierra. Entonces es un sitio muy frío. Jugaron a una temperatura por debajo de los 10 grados bajo cero, jugando en un estadio abierto y el estadio lleno de público. Y en cambio acá en las ciudades mexicanas, donde están partidos de fútbol, las autoridades restringen la cantidad de público. Entonces, una situación muy extraña, como en una ciudad con tanto frío, está nevando y en un clima súper gélido, no hay esas restricciones hacia esta enfermedad, y en otras partes tienen otras políticas, ¿verdad? Eso es difícil de entender, ¿verdad? Y ya causa pues suspicacias. Yo he tenido prácticamente desde el inicio de esta pandemia, que creo que tiene otras implicaciones políticas. Ahora, por ejemplo, ya están diciendo que ya para este año ya se va a acabar, así como si fuera un decreto, que porque ya no va a ser pandemia, sino va a ser una enfermedad endémica. Y total, no sabemos realmente cuál fue el verdadero plan. Yo obviamente que lo relaciono mucho con las pandemias que me han tocado a mí vivir. La pandemia más fea que me ha tocado vivir, ya lo he comentado, fue en mi infancia, antes del SIDA. Hubo una enfermedad que le dio a los caballos, a los burros y a los equinos, que se llamaba la encefalitis equina. Ya les he comentado, es una enfermedad que debe haber aparecido por ahí de 1970 y algo, 70. Yo no lo tengo claro porque es de mi infancia completamente. Yo acompañaba a mi papá a los pozos petroleros y yo me movía a Moncloa cuando tenía 15 años. Entonces, esto tiene que haber sido en los años 70. La encefalitis equina, una cantidad impresionante de equinos muertos, de caballos. Iba yo pues, en los pozos petroleros, están en el monte ahí, y los animales muertos ahí, pues, sin enterrar, ahí en la orilla de las calles. Pues ibas lo que, pare, no, porque voy a hacer pipí aquí, y había unos caballos muertos en descomposición. Impresionante, verdaderamente impresionante, impactante. Esa es la pandemia que realmente a mí me tiene muy, pues, la recuerdo todavía. La otra pandemia, la del SIDA, hay una enfermedad parecida a esta, que los medios de comunicación hicieron todo lo posible por utilizarla como el terror, ¿verdad? De que cualquiera se podía infectar, una enfermedad que decían que se podía incubar y durar muchos años en incubación, es decir, que te infectabas y los síntomas podían aparecer a los 20 años. O sea, sí, de ese rango. Que no sabías realmente
cuando te has infectado, que te puedes infectar en una transfusión sanguínea, cuando te aplicaron una inyección, infinidad de posibilidades de infección, obviamente a través de las relaciones sexuales. Y entonces recomendaban pues, evitar tener relaciones sexuales con personas distintas a tu pareja. O sea, incluso se hicieron películas que se llamaban Solo con tu pareja, que era lo más seguro. Pero pues realmente en cualquier ida al dentista, en cualquier ida con un doctor, podías infectarte. Si esos utensilios habían sido utilizados con alguien que tenía la enfermedad, pues si no eran bien esterilizados, podías infectarte. Esa enfermedad trataron de magnificarla en los años 80, en el 81, 82. Por cierto, yo recuerdo muy bien el surgimiento, porque yo estaba en la universidad y en un partido de fútbol americano, de lunes por la noche, los partidos de lunes por la noche, pues debe haber sido por ahí, pues el fútbol americano siempre es en temporadas así invernales, pero sí recuerdo que debe haber sido en octubre, noviembre, en un lunes por la noche. Primero sacaron un programa especial en ese partido, que es el de mayor auditorio en Estados Unidos, ese partido. Hicieron en medio tiempo un reportaje donde hablaban de la primera enfermedad que surgió en ese tiempo, que fue el herpes. El herpes, y que decían que era una enfermedad igualmente contagiosa y que no tenía cura. Esa era la cuestión. Era una enfermedad contagiosa que no tenía cura, pero no necesariamente era mortal. Salió primero el herpes. No sé si posteriormente, otro lunes por la noche, aparece o surge la noticia de la muerte de John Lennon, que también ocurre un lunes. Y dan la noticia también en el partido de lunes por la noche. Y posteriormente, otras semanas más adelante, también en un partido de fútbol americano es donde hacen esta cuestión del SIDA, que la dan público, que es una enfermedad que sí era, que no tenía cura, pero que sí podía ser mortal. Después empiezan a surgir otras cuestiones ahí con referencia a esta enfermedad, que podían haber seropositivos, o sea, unas personas que podían tener la enfermedad, pero no desarrollarla, o sea, poseían el virus, pero no les causaba enfermedades, no se manifestaba la enfermedad en su cuerpo. Y uno de estos casos era el famoso basquetbolista Magic Johnson. El Magic Johnson, que era un basquetbolista muy famoso de los Lakers, fue el primero que dijo que él poseía estaba enfermo era cero positivo, y fue el motivo por el que se retiró del básquetbol profesional, porque se hablaba de que si podía haber por accidente, recibía un golpe y sangraba, pues podía haber contagios, porque él no se desarrollaba la enfermedad, pero sí podía transmitirla. Entonces, todo un rollo que sigue estando presente en esta otra pandemia actual que ocurre 40 años después. Es decir, pues muchas de las personas que se enteraron del surgimiento del SIDA, pues seguro muchos ya murieron, y otros como yo que éramos jóvenes, pues la recordamos, ¿no? Y puedo yo transmitir mi experiencia de eso, pero para otros el SIDA, pues nunca supieron cómo fue su origen y cómo cambió nuestro comportamiento. Estaba viendo un partido, un partido de fútbol soccer, el fin de semana, y a un futbolista le dan un golpe y sangra, y entonces dice, no puede estar jugando, dice el comentarista, no puede estar jugando si está sangrando, tiene que salir de la cancha para que lo atiendan. Y entonces me acordé y yo dije, bueno, eso es una de las cuestiones que nos trajo el SIDA. Es decir, esta cuestión de que si alguien está sangrando tiene que salir a que lo atienda, porque no puede estar jugando y sangrando. Y también que los que lo atienden tenían que usar guantes y ciertas medidas de seguridad que antes del SIDA no existían. El uso de los preservativos también se proliferó. Yo había pensado que el SIDA iba a
a erradicar. Incluso fue un golpe muy duro para los productores de películas pornográficas, de las revistas pornográficas también, porque, bueno, si ahí en ese tipo de películas se mantienen relaciones sexuales y entonces obligaron a los actores a tener que usar preservativo, a hacerse pruebas de que no estaban contagiados, ¿verdad? Hubo cuestiones así. Hubo algún actor porno que falleció, uno de los más famosos de ellos, falleció de SIDA, pero muchos también decían es que a lo mejor no se contagió a través de las relaciones sexuales, sino porque era también drogadicto. Entonces, seguramente con alguna jeringa había sido tal vez la forma en que se había contagiado. Total, el SIDA nos modificó mucho la vida. Antes del SIDA y después del SIDA es muy distinto. Obviamente, todos estos tipos de antros, yo ya he comentado que en México, pues era muy común los prostíbulos. Eran, yo creo que sí, hay evidencias que podemos ver en las ciudades donde en unas cuadras existen negocios dedicados a la venta de bebidas embriagantes, pues uno tras otro, con cantidades. Y lo mismo, la prostitución era muy proliferada. Había lugares donde se proliferaba la prostitución. Y ya en esos tiempos de los 80 había surgido una nueva forma de prostitución, la prostitución masculina. Habían empezado a hacerse muy, pues cada vez más notorios, hombres que se disfrazaban de mujeres y se prostituían. O sea, el travestismo. Aquí en Moncloa yo recuerdo muy bien, casi cuando recién llegado, me tocó ver hombres vestidos de mujer en la plaza principal, caminando por ahí, transitando por la banqueta, sin ningún tipo de pudor y sin que nadie se los impidiera. No sé si está legalizado que los hombres se vistieran de mujer, pero bueno, aquí había unos negocios que, que tenían ese tipo de prostitución masculina. En el primer cuadro de la ciudad, creo que todavía siguen estando por ahí. Pues ya de manera más discreta que en aquel tiempo, que sí era, pues así casi ostensiblemente, era ostentoso, sí, este tipo de personas que se disfrazan de mujer. Entonces, el SIDA nos cambió. Habrá que ver qué cambios va a traer esta enfermedad hacia el futuro. Ya se están viendo el uso del cubrebocas, creo que se va a quedar por mucho tiempo. Bueno, ya muchas personas se han vacunado, yo entre ellos, yo me he vacunado ya 3 veces, y muy seguramente muchas personas también se han vacunado para evitar esta enfermedad. Entonces, pues vamos a ver en el futuro cuál fue el plan de o qué nos va a traer esta enfermedad. ¿El SIDA en qué quedó? El SIDA quedó que era falso, nunca existió. No era mortal tampoco. Pues sí es cierto que hay personas que están enfermos y se les bajan las defensas, pero las personas si se enferman de un resfriado, pues van y se curan el resfriado y ya, les dan medicamentos para el resfriado. Si le da diarrea, pues para diarrea o para cualquiera de las enfermedades. Total, que el SIDA realmente no fue real, fue falso, fue falso. Habrá quien diga que sigue existiendo, pero que les dan retrovirales, pues sí, pero tal como enfermedad como tal, no. Fue no sé, yo les he comentado que para mí el SIDA vino siendo como le llaman política de choque, donde lo que se pretendiera parar la revolución sexual que inicia con la venta de la píldora anticonceptiva en 1960 y ya para 1980, bueno, tenía 20 años pues, de uso. Algunas personas lo utilizaron para planificar su familia y otras personas la estaban utilizando con otros fines de placer sexual, sí, era válido también.
y habían surgido de una marca y había varias marcas, es decir, y esta revolución sexual se había trasladado a muchas actividades humanas, porque en el cine, yo les comentaba como el cine cada vez iba siendo más explícito, no me refiero al cine de porno, sino el cine normal, empezaba a tomar temáticas muy truculentas, cada vez más fuertes, de cosas que uno que ni se imagina que existían, ¿verdad? Y bueno, ahí las tocaban, ¿verdad? Y el SIDA vino a romper todo eso. A partir del surgimiento del SIDA, en el cine, por ejemplo en México, pues ya en 1982 estaban de moda las películas de ficheras del sexenio de José López Portillo, y después, ya en el sexenio de Miguel de la Madrid, sigue habiendo películas donde hay desnudos, pero ya con otro tipo de temática. Le quitaron mucha carga política, mucha carga truculenta. Pues sí había desnudos, pero no con temáticas como las que había anteriormente, o sea, como películas en las que actuaba, digamos, Isela Vega, que era una actriz que se especializó en películas con temáticas muy truculentas, muy así, cada muy así extrañas. Me acuerdo una película donde ella era la amante de un sacerdote, así con Mario Almada. Otra película donde era una mamá divorciada que tenía un hijo, creo que se llamaba La Isla de los Alacranes, donde eran una pareja de homosexuales, se le acerca a ella con la intención de enganchar al hijo. O sea, tenía esta temática de homosexuales. Había otra película donde ella, esa me acuerdo yo me salía hablando solo del cine porque no sabía cómo, de qué había sido. Se llama Las apariencias engañan, esa película en la que ella actúa y en la que era una mujer aparentemente, y ella vivía con su suegro, todo esto era aparentemente su suegro, y entonces el suegro era una persona mayor, y ella había sido, se suponía, la esposa de su hijo, y entonces el señor tenía un poco de problemas con la vista, entonces no distinguía muy bien, era un anciano, y entonces siempre quería saber sobre su hijo, que había sido de él, pues lo había abandonado, y entonces ella pues se había ido a refugiar a la casa de su suegro, pues buscando la protección del señor, pero luego resulta que realmente esa señora en realidad era el hijo del señor, que se había ido de la casa porque siempre había tenido estas cuestiones así como que de mujer. Y yo me salí después de la película cuando la vi, pues yo no sabía si esta señora era un hombre vestido de mujer o si era una persona que tenía los dos sexos. O sea, era confuso ahí. Y dije, bueno, ¿cómo estás? Dicen que existen esas cosas, yo no puedo decirlo, pero por eso me refiero yo, que las temáticas del cine, de la revolución sexual que pertenece a esta película, eran muy escabrosos y iban así en esta cuestión, y entonces el SIDA vino y apagó todo eso. Ahora, no quiere decir que la revolución sexual haya terminado, pero fue disminuyendo así como esa bola de nieve que iba creciendo. Entonces el SIDA sirvió para muchos fines, no sirvió para erradicar la prostitución, pero sí la contuvo. Esta prostitución masculina que cada vez iba creciendo y creciendo, y a pesar de que tenía poco tiempo de que había aparecido, supuestamente, como 10 años que había empezado a surgir ahí, se contuvo, sigue existiendo, pero no con el porcentaje de crecimiento que tenía. Entonces se contuvo, ¿verdad? La revolución sexual ha continuado, pero también pues más moderada que anteriormente. Sigue viendo películas así con temáticas fuertes,
pero, pero no, ya no son lo normal, lo común, lo que antes sí era. Muy frecuente, cada vez parece que una competencia de quién sacaba la cosa más atrevida, ¿verdad? Entonces, eso se detuvo. Creo que el SIDA cumplió esa función. Yo no entiendo cuál es la función que pretende esta pandemia. Uh, existe la coincidencia de que con el surgimiento del SIDA aparece una crisis económica mundial, que inicia con ella, pues lo que ahora se conoce como globalización, que esta pandemia coincide con el fin de la globalización, una globalización que yo recuerdo cuando estaba en la universidad en una clase. Yo les comenté al maestro de economía que teníamos ahí, le dije, no le veo ningún futuro a esta cuestión de la globalización, porque pueden ocurrir cosas como las que estamos viendo, de que está parada la producción de automóviles porque existen problemas de suministro en un lugar lejano, y entonces tienes vehículos ahí medios terminados, y no lo puedes terminar porque le falta una pieza. Eso yo lo vi desde que empezó ese modelo, que decía, bueno, no le veo yo futuro porque yo no puedo imaginarme que yo de ser empresario y yo no puedo depender en mi producción, en hacer una casa y depender de qué material tiene que venir pues, de países muy lejanos. Es muy riesgoso, ¿verdad? Estar dependiendo que llegue a tiempo, que llegue bien. Y me tocó ver en proyectos. Yo traje un proyecto que se llama Proyecto Fénix, aquí una ampliación de la siderúrgica, y muchos de los equipos venían de China y venían en mal estado, venían malos, mal hechos, y se tuvieron que corregir aquí. Mal pintados, se tuvieron que repintar, mal soldados, se tuvieron que volver a soldar, hacerle ajustes, porque las calidades no son las mismas, los controles de calidad no son los mismos. Entonces existen esas dificultades, aunque a veces la gente se va por la cuestión del precio. Bueno, entonces, comentaba yo, bueno, el SIDA nos dejó unas costumbres. Vamos a ver en un futuro qué costumbres vamos a sacar o qué lecciones vamos a sacar de esta nueva pandemia que nos está afectando a todos. Bueno, yo quería saludar más que nada, feliz año nuevo. El año estamos siguiendo con la idea de hacer compartir experiencias, que es lo que yo quiero. A mí no me interesan comentarios, sino experiencias, cosas que yo puedo decir que me tocó vivir, que yo puedo documentarlas y cualquiera, incluso lo puedes comentar con tus familiares mayores, que yo no lo hice, es uno de mis errores. Yo nunca cuestioné a mis mayores, pudieron haberme pasado información de eventos históricos que a ellos les haya tocado vivir, como la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial y muchas otras experiencias, ¿verdad? Que yo no aproveché su experiencia. Bueno, yo no quiero cometer ese error y no tengo ningún problema en compartir lo que me ha tocado ver y que pueda ser de utilidad a las personas que vean estos videos. Bueno, entonces, como les digo, seguimos en el mismo plan. Sé que estoy todavía y tengo planeado continuar en el análisis del sexenio en este caso es el de sexenio de Miguel de la Madrid. Por ejemplo, el caso del SIDA está precisamente en el final del sexenio de López Portillo y el inicio del sexenio de Miguel de la Madrid. El cine que se ve en México durante el sexenio de Miguel de la Madrid, ya lo comenté, es un cine sin ningún tipo de contenido. Él eliminó los apoyos del gobierno al cine mexicano porque pues, sentía que criticaban al PRI. Ya en ese gobierno el PRI empezaba a sufrir derrotas electorales y ya no querían que se siguiera por esa ruta. Entonces empezó a cerrarle espacios a cualquier manifestación de crítica al gobierno. Entonces, por eso el cine de él es un cine sin ningún contenido, es el cine de Alfonso Sayas, de esos cómicos, ¿verdad? Que habían sido
Muchos de ellos algunos de ellos habían participado en el cine de ficheras, pero yo hace poco analizaba y decía, no es cierto, realmente no. La mayoría de esos actores del sexenio de Miguel de la Madrid, sí había algunos que venían de la época de López Portillo, pero son minoría. Por ejemplo, Carmen Salinas no trabaja en el cine de Miguel de la Madrid, ¿verdad? Pues es un caso. Lalo el Mimo, que era otro cómico que aparecía mucho en películas de ficheras, no aparece en las películas del sexenio de Miguel de la Madrid. Y así los actores principales, Jorge Rivero, Andrés García, tampoco aparecen en este cine de Miguel de la Madrid. Es un cine sin ningún contenido. Películas anodinas completamente, sin crítica social, sin carga ideológica ni intelectual ni nada. Entonces le quitó todo el contenido al cine. Se mostró cerrazón a la crítica también en los medios de comunicación, en las revistas. Ya lo iremos platicando cuando continuemos con el análisis del sexenio de Miguel de la Madrid. Bueno, saludos a todos, estamos en contacto y espero que esta información les sea útil en la toma de sus decisiones. Saludos a todos, estamos en contacto para otros videos. Bueno, bye, adiós, estamos en contacto.